para ahora saludar con muchísimo gusto al queridísimo doctor Isaac de Paz en este espacio, el queridísimo constitucionalista, jurista. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Excelente día, Toño, y excelente día para toda la audiencia de Sin Censura. Gracias. No, excelente día para hablar de temas jurídicos, para poder tener un poco de discernimiento al respecto. Fíjate, doctor, que hace unos momentos, y creo que eso vale la pena, hace unos momentos la corresponsal de Reforma, Claudia Guerrero, le pregunta al presidente López Obrador en la mañanera si los gobernadores tienen la facultad de poder frenar la distribución de los libros de texto en sus estados. Esto refiriéndose obviamente al federalismo. Y el presidente le responde que no, que en estricto sentido, pues la facultad, y lo dice el artículo 3 constitucional, de pues crear y distribuir los libros de texto es para el Poder Ejecutivo, pero que no se van a meter en camisa de 11 varas. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, querido doctor? Mira, Toño, antes de contestar esa pregunta, quiero hacer un muy breve comentario sobre todo el contexto de la mañanera de hoy, de cómo diversos temas inciden en la visión que tiene el presidente sobre la política, la justicia y la democracia en México y la libertad de expresión. Y es que este tema de los libros de texto está dentro de esa lucha, de esa batalla para transformar este país, para sentar las bases y reconstruir el Estado que dejaron tirado estos farsantes neoliberales tecnócratas. Entonces, fue muy relevante también cómo hay ese diálogo directo, hasta algunas veces irrespetuoso por este reportero del Sol de Toluca, pero mira, el presidente muy tranquilo, muy ecuánime, yo le admiro su templanza, sí, sobre todo su ecuanimidad, que no pierde el piso ante esas manifestaciones irrespetuosas, ¿no? De preguntas muy insidiosas, como la última, como la primera y la última, ¿no? De este señor. Entonces, eso también nos habla de un presidente que está contestando todo el tiempo sobre diversos temas, ¿no? Desde que si a una señora le quitaron su terreno, y a un señor también en la pandemia perdió su terreno o perdió una propiedad, hasta si es feliz. Hoy le preguntaron en resumen eso, y es un presidente que responde a todo. Y bueno, hasta se da el lujo de recomendar. Hoy, por ejemplo, recomendó el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, una obra fundamental para quienes estudiamos Derecho o Ciencia Política. Entonces, Toño, esta nueva intentona, porque son intentos vacuos, son intentos espurios de la derecha y de ese sector para tener un asidero ideológico. Ahorita son los libros, la semana pasada no sé qué era, la siguiente semana no sé qué va a ser, a qué van a criticar de las obras o de las actividades del gobierno. Y sobre todo lo hacen sin ningún fundamento, como bien lo acabas de plantear o de preguntarme, y que ya se lo he preguntado al presidente. No hay fundamento constitucional, no hay impedimento para que los estados distribuyan los libros. Ahora, pues la mayoría de los estados están gobernados por Morena, se van a distribuir un punto. Y en aquellos estados en los que no estarían incurriendo esas autoridades gubernamentales, sobre todo, creo que te referirías al caso de Chihuahua o de Querétaro o de Guanajuato, estarían incurriendo posiblemente en delitos porque estarían impidiendo el funcionamiento de la educación. Perdón que te interrumpa aquí, doctor. A ver, nos está diciendo delitos, y esto es muy, muy grave. Delitos, delitos que podrían conllevar a un desafuero, a un juicio de procedencia y después que enfrenten las consecuencias estos personajes. Sí, Toño, sí, porque estás impidiendo el desarrollo de la administración pública federal. O sea, están impidiendo que se lleve a cabo una actividad pública federal. Estarían impidiendo la prestación
de un servicio público, que es el servicio público de educación. Los libros son parte de eso, son de un servicio público. O sea, tú imagínate que, por ejemplo, no una autoridad educativa estatal, por el convenio que tiene con el gobierno federal, no les quiere pagar a sus maestros, no les paga. Pues prácticamente, aparte de las irregularidades administrativas, están cometiendo ese delito pues, de que privan a la gente de su salario. Por decir algo, ¿no? Por ponerte un ejemplo de que hay diversas actividades que se coordinan entre federación y entre estados. Muchas son actividades operativas, otras son actividades como esta colaboración para la distribución de los materiales o para la realización de los planes de estudio. Siempre hay mucha y estrecha colaboración entre autoridades federales y estatales. Entonces, las autoridades, solo que las autoridades de los estados a veces son muy desconocedoras del marco jurídico y incurren en irregularidades. Entonces, sobre todo cuando lo anuncian de esta manera, o sea, ya me estoy refiriendo a los casos concretos de Maru Campos, que al parecer ya dijo que en Chihuahua no se van a repartir estos libros de texto. Pues no le corresponde a ella, porque hay primarias federales en los estados, hay secundarias federales, incluso hay jardines de niños o instalaciones educativas de preescolar que son federales. Entonces, ni siquiera le corresponde, no tienen vela en el entierro. Ellos, no es una facultad además constitucional que le corresponda a los estados. La educación básica, como bien lo dijo el presidente, que es un conocedor de la Constitución, la educación básica se rige por lo que establece el artículo 3º. Y si bien es cierto, los 3 ámbitos de gobierno pueden prestar el servicio educativo, lo único cierto es que los libros es una facultad exclusiva de la Federación y de la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Y qué lamentable, espero que no prospere ese supuesto amparo de una juzgadora de la Ciudad de México que pretende frenar la educación. O sea, el amparo es para proteger los derechos de las personas ante una inminente violación. Pero ¿cómo vas a creer que un libro, si le das un libro a una persona, un libro sobre todo de educación básica, va a violar sus derechos? O sea, es muy absurdo, es una tergiversación total del juicio de amparo, de la justicia constitucional, de la actividad. Yo no sé con qué ética estos abogados y abogadas promueven ese tipo de amparos, además, por ejemplo, sí podrían pararse una mamá, un papá, al conocer el contenido y podría decir, no me gusta ese contenido y quisiera que mi hija o mi hijo no tenga esos contenidos, pero tendría que fundamentarlo, explicarlo bastante bien, como para decir que el libro 8 de proyectos comunitarios en la página 50 tiene o establece una información que puede dañar los derechos de mi hijo. Bueno, podría ser, pero que en general los libros de texto contengan, como algunos, incluso he escuchado aberraciones, Toño, ayer escuché una, que un supuesto físico de la UNAM, o astrónomo, creo que es astrónomo, dijo que está mal definir al peso como una propiedad de la materia, que porque no es el mismo el peso aquí que el peso en la estación espacial. Sí, estoy, mira, no es el mismo aquí que en Marte o que en Júpiter. Han habido una serie de aberraciones a la ciencia, a las artes, ¿no? Aberraciones a la ciencia, a las artes, a lo que tú quieras, doctor, con la única finalidad de golpetear a López Obrador. O sea, han puesto sus carreras, su prestigio, su paso por la historia en jaque con tal de golpetear a López Obrador. Yo también escuché eso, ya me parece esto, lo de la astrónoma que se cree Carl Sagan y que nada más por entrarle al discurso que le piden sus amigos conservadores también se va en contra de la infografía. Ocurrió durante las decisiones
o sobre reformas estructurales en México. Es esto ridículo, es ridículo. También estoy anonadado con esto, doctor. Perdón que te interrumpa. Sí, y, perdón, Toño, y es que te das cuenta cómo hay una andanada de varios personajes que pierden todo el contexto, que además no son expertos, no conocen, ni siquiera conocen cuál ha sido o cuál es ahora los ejes, los principios y los objetivos de la nueva escuela mexicana. Y eso está en la Ley de Educación que se promulgó desde septiembre de 2019 a raíz de la reforma constitucional de mayo de 2019, una reforma que por primera vez reconoce, por ejemplo, a las escuelas normales como instituciones de educación superior que plenamente deben ser apoyadas por el Estado. Las escuelas normales ya las iban a cerrar, ya había un plan neoliberal desde Peña Nieto y de ahí el odio que le tienen a ciertas escuelas normales como la Isidro Burgos de Ayotzinapa, la de Tenería, de allá del Estado de México. Las escuelas normales rurales han sido el patito feo del sistema de formación superior de personas educadoras. Entonces, había todo ese plan y viene este gobierno, rescata el normalismo mexicano, que por cierto data desde 1821, o sea, nació casi con la República, el normalismo mexicano. Pero esta gente no sabe nada de eso, nunca ha investigado nada, nunca ha leído un libro de los anteriores y no le preocupan los derechos de la niñez ni el interés superior. La niñez ahorita está sometida a muchísima información que le puede dañar su integridad psicológica. O sea, ¿por qué? Porque por desgracia no hay controles, por ejemplo, en los anuncios de YouTube, en los aparatos, en los dispositivos electrónicos. Por desgracia se les expone muchísimo a información que ni conocemos, no hay una buena supervisión a veces parental. Entonces, los ataques a la niñez no van a venir de un libro de texto, que difícilmente, de seguro, el niño o la niña va de mutuo propio, va a abrir ahí las páginas y va a decir, ay, mira, mamá, aquí hay esto que no está bien. O sea, es que es absurdo, es totalmente, sí, hasta ofensivo a la inteligencia el decir que los libros le van a hacer daños a la niñez. Cuando hay escuelas, Toño, aquí en Baja California, hay escuelas multigrado que no tienen todavía todas las condiciones que siquiera de accesibilidad. Es decir, que el camino para llegar ahí es un camino sinuoso, que cuando llueve hay muchísimo lodo, es una escuela que a lo mejor luego ni tiene agua potable, que tienen que almacenar el agua en un tambo, que ni siquiera luego hay jabón, que ahí el profesor tiene que hacer maravillas para llevar un jaboncito, comprar cosas en alguna tienda para que sus niños, sus niñas estén en un ámbito de higiene adecuado. Y eso nunca lo ven, le echan la culpa, como bien dijo el presidente, al profesor. O sea, la culpa del sistema educativo es el agente educativo. O sea, por eso hay que pagarle menos, hay que darle más horas, hay que exigirle sus planeaciones cada 5 minutos. Y eso es totalmente, pues, una visión tecnócrata. Entonces, como está cambiando la nueva visión de la escuela mexicana. Y seguramente, Toño, aquí quiero hacer un paréntesis, puede haber errores, desde luego, en su implementación. Estamos ante un nuevo modelo educativo que va a tardar algunos años en echarse a andar, pero esos errores no provienen de un libro, que además fue una comisión nacional de libros de texto que por primera vez en la vida trabajó y reunió a gente, reúne expertos, expertas. Incluso yo conozco por lo menos una profesora que participó en la elaboración de los libros de texto. Por lo menos conozco un caso de una profesora de aquí de Tijuana, de Baja California, que la invitaron a colaborar y que participaron y que estuvieron trabajando desde hace 2 años y medio en esta elaboración de los nuevos contenidos. O sea que son contenidos que han tenido una, pues, retroalimentación entre agentes educativos, entre expertos, entre investigadores, y pues son un excelente material. Y ninguna Maru Campos, ningún gobernador bravucón de Querétaro, Guanajuato, va a impedir eso, Toño. O sea, la educación no la va a impedir
ningún Marco Cortés, ningún supuesto astrónomo de la UNAM que opinan barbaridades sinceramente, ¿no? sobre estos libros de texto. Y Así que... Mira, querido doctor, le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Quiero pedirte que me acompañes a analizar esta gráfica del Coneval que nos va a poner don David en pantalla. No sé si ya la tenga por ahí, don David, se la mandé al chat de Telegram. No sé si se la mandé hace ratito y le decía, ahí está, ahí la va a poner don David, querido doctor. Fíjate, esta gráfica es la medición de pobreza en Chihuahua, ¿no? Plantea que el 25.3% de los chihuahuenses están en la pobreza. El 2.9% en la pobreza extrema, ¿no? Pero 25.3% en la pobreza, 2.9% en la pobreza extrema, 24.4% es vulnerable por carencias sociales, 12.3% es vulnerable por ingresos y solamente podemos contar a 2020 a un 37.9% no pobre y no vulnerable, que sería en todo caso el porcentaje, si me lo permites, de familias que a lo mejor podrían mandar a sus hijos a una escuela de paga, a una escuela privada. Tenemos en estos momentos a una gobernadora que ha sido en su momento acusada de muchas irregularidades, como en otros puestos políticos, que durante la campaña en la que buscó ser gobernadora de Chihuahua como panista, fue vinculada a proceso al ser relacionada con la llamada nómina secreta del priista César Duarte, quien hoy está en prisión, y que también se le ha relacionado directamente con Felipe Calderón, intentando bloquear, frenar la distribución de esa fuente de conocimiento para nuestros niños, para esos porcentajes de niños en la pobreza extrema, en la vulnerabilidad por carencias sociales y en la vulnerabilidad por ingresos. Esa señora que también participó de manera muy activa en la campaña del Estado de México, y me gustaría compartir estas imágenes contigo para que las platiquemos con el público consentidor de Sin Censura. Esto tenemos que compartirlo hasta el cansancio. Este es el estado muy descompuesto de Maru Campos, apoyando la campaña de la hoy perdedora y fracasada Alejandra del Moral, puesto que no quedó como gobernadora, participando activamente en la política, porque mi tesis, mi punto aquí es que la señora, en lugar de estar gobernando para los chihuahuenses, en lugar de dedicarse a lo que tiene que hacer y, por supuesto, permitir que llegue el conocimiento a todos, se está dedicando única y exclusivamente a la política. Te comparto esto, doctor. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico a Madero. ¿Sabe qué? Nos están rompiendo el hocico a los mexicanos, los panistas, con este tipo de determinaciones. Y lo que más me duele, no quiero ni siquiera utilizar esa palabra, pero... Oye, Toño, ¿no era la voz de la Chupitos? Parece, ¿no? Parece, ¿no? Yo no, mira, yo sé que siempre dicen que ustedes los... ¿Sabes qué es lo peor, Toño? ¿Sabes qué es lo peor? Que esta señora se la pasa viajando a Miami, a las Bahamas. Entre abril y mayo le documentaron viajes a San Francisco, a Denver. Ahí estaba el 4 de junio en un partido de la NBA. O sea, de repente se acordó que era gobernadora de Chihuahua. Ha ido a la Sierra de Chihuahua una sola vez. La muy miserable, farsante, embustera, así es, autoritaria, soberbia. Una sola vez ha ido a la Sierra de Chihuahua y ahora resulta que le preocupa la niñez de Chihuahua cuando se la pasa en viajes internacionales haciendo quién sabe qué cosas entre la Ciudad de México, te digo, y Florida, Bahamas, Denver y San Francisco. Es que no podría preocuparle la niñez, al menos de Chihuahua, la niñez mexicana, porque no hay forma de sustituir estos libros. Es decir, si estos libros no llegan a las manos de nuestros niños ahí en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Rarámuri, por ejemplo, pues no les va a llegar nada. No, vamos, yo estoy convencido, he estado leyendo los libros, he estado revisando, imagino que tú también, doctor, que no tienen ningún tipo de enseñanza o adoctrinamiento comunista. Hoy el mismo presidente dice que a partir de la próxima semana van a dedicar 3 horas diarias en la tarde
para ir analizando poco a poco con expertos los libros y demostrar que no hay ningún tipo de instrucción comunista. Pero ponle que hubiera alguna circunstancia de adoctrinamiento y etcétera. ¿No sería eso mejor que nada? Que no le llegue nada a las manos de estos niños. Pues es que a ellos no les importa esto y así se exhiben solitos. Esta señora que tú efectivamente dices es infame, Maru Campos, también ya se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez. A finales de la semana pasada documentábamos, doctor y querido público consentidor, cómo está ya también apoyando la campaña de Xóchitl Gálvez. Xóchitl fue a Chihuahua, y creo que con esto podemos hablar de lo que nos planteabas como tu tema, la llamada educación derechanga. Quizás buscaran ellos implantar esa educación entre los mexicanos, pero bueno, yo creo que ahí quiero hacerte una crítica. Yo creo que ni siquiera hay educación derechanga, no hay nada, es ignorancia absoluta, ¿no? Pues yo creo que van a nombrar secretario de Educación a Chumel Torres, ¿no? A alguien de esos, o sea, no sé, de comunicación social en su gabinete sería, no sé, Loret de Mola, ¿qué te parece? Secretario de Gobernación, pues, no sé, el Saco de Pus en una de esas, ¿no? Ya ves que es muy aguerrido, muy violento, no sé, como secretario de Seguridad, ya dijo, ¿no? Xóchitl Gálvez que va a seguir el modelo de García Luna, entonces yo creo que va a pedir la excarcelación de García Luna y lo va a traer nuevamente como secretario de Seguridad. Yo creo que va a ser, si llegara a quedar como presidenta, que No, va a pedir la excarcelación de García Luna y no se va a rescatar a toda esa playa de cleptómanos, de neoliberales. Entonces, sí es verdad, no hay una visión de educación en la derecha. Hay una visión de hacer negocios con todo, incluido la educación. O sea, este debate, bien lo dice el presidente, yo lo voy a decir con todas sus letras, son editoriales españolas, el Grupo Océano, Santillana, Planeta, quienes tenían el monopolio de la producción de los libros de texto desde preescolar hasta la educación media superior. Y por eso ahora, pues tras bambalinas tienen esta campañita en contra de los libros, porque antes, en lugar precisamente de poner a trabajar y hacer reuniones permanentes y crear redes y grupos para la elaboración de los libros de texto, pues le pagaban a las editoriales y estas muy prestas realizaban el tiraje y se lo vendían al gobierno y el gobierno los distribuía e incluso pues lo tenían diversos, por ejemplo, para secundaria había un eje temático y las editoriales podían realizar libremente, Toño, libremente, sus libros de texto de secundaria. O sea, tú podías comprarte el libro de historia para segundo de secundaria de la editorial Santillana, de la editorial Trillas, o de McGraw-Hill, o de Océano. Entonces, antes ni siquiera había una crítica a eso, no les importaban. Ahora que lo hace el gobierno, ahora que el Estado de verdad asume sus funciones que le tocan como Estado, pues ahora sí ya les molesta, porque a ellos lo que les encanta es eso, el negocio, que le dejen todos esos servicios del Estado a ellos, a sus empresas. Ese es el modelito Xóchitl Gálvez, el modelo Roberto Madrazo, de todos, del que tú me digas, va a tener siempre una asociación civil o una empresa o un familiar va a tener una empresa que presta servicios y se alimenta como, pues sí, de la ubre del Estado. Entonces, no saben ni trabajar, porque yo creo que tampoco saben vivir honesta y fielmente de su profesión. O sea, la señora Gálvez dice, yo siempre he sido empresaria. Pues en los últimos 25 años ha estado en la política en México. ¿A qué hora eres empresaria y política? No puede ser las dos cosas. No, mira, Hay si no conflicto puede de ahorita, interés. doctor, si ahorita no puede ni siquiera legislar, han documentado cómo es que pasan lista por Xóchitl Gálvez, pero no participan, no tiene asistencias en el Senado de la República. ¿Tú crees que en algún momento pudo hacer algo por su empresa? Pues ni que fuera pulpo, ¿no? Sí, es que esa es la realidad de las cosas, que son realmente traficantes de influencias. O sea, no se equivoca el presidente cuando dice son traficantes de influencias. ¿Por qué?
porque se dedican a gestionar contratos. Pues ya, yo no sé si ella sea la señora 10% también o 20%, o yo creo que más, porque eso de tener contratos a diestra y siniestra, y curiosamente en la delegación Benito Juárez, en la que fue ella jefa delegacional en su momento, pues digamos, esa fortuna que tiene, que ya amasó, no es una fortuna lícita, no es una fortuna que esté limpia, más bien es una fortuna impune que se hizo al amparo del poder. Entonces, eso es lo que molesta, y ese es el grado de hipocresía que tiene todo este sector, y para eso quieren retomar el gobierno. Ya lo reveló la semana pasada López Obrador. Se llevaban al año, se repartían entre ellos como 30,000 millones. O sea, es un gasto que alcanzará, no sé, para cubrir el presupuesto, yo creo que de todas las universidades en México, de todas las universidades autónomas, bueno, con excepción de la UNAM, pero para que nos demos una idea, para cubrir las necesidades de medicamentos y hospitalarias que mucho nos hacen falta, para fortalecer nuestras capacidades técnicas, para hacer el paso hacia ya la no quema de combustibles fósiles, o para mejorar simplemente la infraestructura de nuestras ciudades, calles, alumbrado público, parques públicos, espacios deportivos y culturales. No hay inversión ahí porque estos infelices nos endeudaron y nunca les ha importado realmente el progreso social, ni mucho menos el progreso humano y educativo. Por eso resulta recalcitrante que ahora, según les preocupa la educación, a esta visión de la derecha que estamos teniendo enfrente. Y por eso, Toño, pues creo que tenemos que ser muy críticos y ser muy contundentes para señalar que ningún libro de texto, por errores que tenga, le va a hacer daño a un estudiante de primaria o de secundaria, porque la educación debe ser integral, no es nada más el tener los libros, es tener unas buenas instalaciones, es tener el material adecuado, el tener el entorno adecuado, el entorno incluso social y familiar, que cuenta muchísimo. Yo creo que cuenta más que los propios elementos técnicos de la educación básica. O sea, que los niños lleguen, las niñas con su lonche, o que lleguen ya bien desayunados, que tengan acceso, que les quede cerca la escuela, que no tengan que trasladarse una hora, o a veces hay zonas en Guerrero que caminan una hora, cruzan un río, se van en burro, etcétera. O sea, es terrible. Entre el triángulo de Guerrero, de Michoacán y Estado de México, me gustaría que fueran allá estos sinvergüenzas, para que vean cómo es allá en la sierra la educación, cómo batalla la niñez para tener acceso a la educación. Porque sí, ellos piensan desde sus escuelitas de Polanco, de Lomas de Tecamachalco, de Bosques de las Lomas en Chapultepec, del Colegio Alemán, esas escuelas que son para la microminoría elitista de México. De todas las Están escuelas de los pensando. legionarios de Cristo, doctor, de todas las escuelas que manejan los legionarios de Cristo, nomás para que sepa usted. Pero mira, le voy a pedir al equipo que nos grabe, doctor. Estoy leyendo los comentarios del público. Nos piden por favor que aclaremos que fue la alcaldía Miguel Hidalgo de la que fue delegada Xochitl Gálvez, pero estoy leyendo el comentario de Marta Araceli Garita Martínez, que me parece muy, muy sensato, y su pregunta que te quiere hacer. Dice: Toño, pregúntale al doctor si al negar los libros de texto se estaría violando los derechos humanos de los niños en el caso de Chihuahua. Efectivamente, y esto viene a colación de lo que estás planteando hace unos momentos, de ese rezago al que se enfrenta no solamente en cuanto a educación, sino en cuanto a alimentación y otro tipo de circunstancias. Le está Maru Campos, Mauricio Curi, Rodríguez Sinué, y por supuesto el infame de Enrique Alfaro, le está vulnerando los derechos humanos a los niños al no darles sus libros de texto. Sí, sí, Toño, por supuesto, y ya procedería desde este momento una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante las comisiones estatales en contra de los gobernadores por negarse a distribuir los libros de texto. Y también, por supuesto,
un juicio de amparo, sin perjuicio, como dije hace rato, de las denuncias que puedan haber por esos hechos, ya que están impidiendo la prestación de un servicio público. Y eso es un delito. O sea, independientemente, como dije hace rato, de las faltas administrativas y de las sanciones administrativas que pudieran tener. Pero por supuesto que sí, están violando un derecho individual y colectivo de la niñez a una educación garantizada en el artículo 3 de la Constitución, en las leyes de educación y también en las constituciones de sus estados. Ahí en las constituciones de cada estado se reconocen también los derechos humanos y por supuesto el derecho a la educación. Entonces, pues sí están ya incurriendo en una violación flagrante, porque ellos no son quien para impedir un programa social. ¿Cómo no se oponen no sé, a las aportaciones fiscales federales? Hasta lloran porque, ay, me tocó menos, ay, el gobierno federal no me da dinero. Oye, hablando Ay, de ser muy decentes y honestos y de ser muy persinados, ¿cómo no se oponen a los casinos, carajo? O sea, ¿no? Son muy persinados los cabrones, están preocupados por la niñez y por el desarrollo de las familias, que no saben que la ludopatía destruye familias enteras. Son esos mismos panistas los que regresaron los casinos a México. Son unos infames, doctor. Perdón, te sigo interrumpiendo, pero está muy buena la plática. Pues aquí andamos. No, sí, Toño, es que tenemos que ver que la educación de la niñez depende de muchísimos factores y hay hoy por hoy muchos factores negativos, sobre todo en la publicidad y en elementos del entorno que nunca les han preocupado, sobre todo a los panistas, que al contrario han incentivado, por ejemplo, lo que tú señalas, los casinos. O sea, ahora en cada plaza comercial hay un Play City o un Caliente. Y claro, son antros de vicio, de corrupción. Hay mucha gente que no controla un nivel moderado de juego y tiende a la ludopatía. Y eso pues hace mucho daño a la niñez, a las familias. Pero eso no les preocupa, eso nunca lo han criticado, eso no lo ven como algo que pueda dañar el interés superior de la niñez. O sea, curiosamente. Entonces, por supuesto que tenemos que poner sobre la mesa y qué bueno, eso es algo positivo de esta visión tan radical de ellos, que bueno, pues traigamos a la mesa la discusión de cuáles son los factores que están incidiendo negativamente en la niñez, aparte de supuestamente una mala educación que está impartiendo el Estado, partiendo de que pudiera ser mala la educación que imparte el Estado. Entonces, hay muchos otros factores, la comida chatarra, por ejemplo, los juegos a los que están sometidos los niños que están jugando en un entorno de mucha violencia, de muerte, de destrucción, y eso les hace muchísimo daño al desarrollo emocional, psicosocial de la niñez. Pero eso no lo cuestionan, eso sí, no cuestionan esa mala influencia. Y ya hay algunos estudios importantes sobre pues esa afectación a la salud mental de la niñez por mantener esos juegos en Internet que les influyen negativamente, ¿no? Sobre todo les incentiva hacia la violencia. Y eso es, por supuesto, muy preocupante, muchísimo, Antonio. Sí, hay tantas cosas que se ignoran y quiero insistir en esta parte, querido doctor, en la que, y querido público consentidor, en la que muchos incluso han puesto sus carreras sobre la mesa y en hielo muy, muy delgado, simple y sencillamente por oponerse a un gobierno y que, pues bueno, pasarán a la historia de la manera más desagradable y que nos acusan a nosotros de ser los paleros y no sé qué, y que nuestras carreras van a también enfrentarse a problemáticas por en algún momento señalar esta persecución, esta guerra sucia. No, señores, el doctor Isaac de Paz, nuestros colaboradores sin censura, Vicente Serrano, servidor y todo este equipo, estamos del lado correcto de la historia, eso creo. Como debieron haber estado siempre en cuanto a la educación, doctor. Fue un error absoluto entregarle en tiempos históricos la educación a la derecha y dejar otro tipo de circunstancias para la izquierda, porque son ellos los que desde épocas medievales intentaron siempre censurar el conocimiento, no incluso arrestaron a Galileo Galilei, no se enfrentó a una serie de problemáticas Giordano Bruno, creo, no me acuerdo de mis clases de historia de la preparatoria, pero si no me equivoco, a Giordano Bruno
lo torturaron a muerte, sacándole las tripas por hacer también planteamientos sobre ciencia en el medievo. Y esos son los conservadores, los que quisieran no tener estos libros de texto. Es un error absoluto que se le quiera dar la educación a este tipo de personajes. Respeto mucho lo que hacen los jesuitas, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en México con los legionarios de Cristo? Que tantas escuelas compraron, ¿no? en todo el país, y que son los que detentan, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac. No podemos darle la educación a la ultraderecha, pero para nada. Provoca incluso, doctor, que en tu ramo, en el derecho, se manejen siempre estos conceptos, incluso, ¿no? de maestros, de catedráticos hacia sus alumnos, en el que se busca privilegiar a las élites y no a la gente de abajo, ¿no? Entonces, híjole, esto es muy lamentable. Ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe, no sé si quieras darnos alguna conclusión, doctor. Sí, Toño. Bueno, el público pregunta qué se puede hacer realmente. Bueno, la distribución de facto quizás pueden poner ciertas barreras, pero no se puede parar. Es una facultad de la Federación y se tienen que recibir los libros y repartir sí o sí. O sea, ya el gobierno seguramente buscará la manera de que esos libros lleguen hasta las escuelas. O sea, porque además es una entrega directa. O sea, no hay forma de que un gobernador, una gobernadora lo impida. Claro, por el volumen, por los convenios que hay y por el efecto material de la distribución, tienen mucha injerencia los gobernadores. Pero si el gobierno federal busca una estrategia, se puede hacer la entrega directa. Eso sería una opción. Si legalmente esta decisión de la juez de amparo en México, que supuestamente frenó la impresión, bueno, ya es un acto consumado, la impresión, ya están impresos los libros, se van a entregar o sí, y es una decisión que todavía es impugnable. Entonces, seguramente la Consejería Jurídica está en ese trabajo, impugnando esa suspensión y se va a tener que entregar. Y además, prevalece el interés público. Al final, el argumento es, la entrega de libros es de interés público y no opera la suspensión ahí, no opera la suspensión de amparo. Por eso digo que es una aberración esa decisión judicial, que las hay, por desgracia, todavía, Toño, y pues por eso mucho critican. Yo, por más que a veces intento defender algunas decisiones, pues los colegas abogados del Poder Judicial Federal no se dejan ayudar mucho y emiten este tipo de determinaciones absurdas. Pero eso es lo que procede. También alguien plantea del público que si puede actuar de oficio la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí puede actuar, porque se está violando masivamente, o se estaría violando masivamente con este impedimento, el derecho a la educación de la niñez. Y sí, la comisión puede emitir una medida cautelar para que se permita la distribución. Puede hacer un apercibimiento a este grupo de gobernadores que son los mismos de siempre, no son lo que queda de la supuesta alianza federalista. Siempre es puro protagonismo, pura politiquería. Realmente no les importa la niñez, y creo que los libros se van a entregar y va a empezar el nuevo ciclo con este nuevo modelo de la escuela mexicana, que, como dije, ya está por verse si funciona, cómo va avanzando y todo, pero no va a haber mayor, creo que, problema. Es solamente una andanada más de esta derecha, Toño. Y yo con eso cerraría mi comentario, pues invitaría al público a que siga sintonizando aquí Sin Censura con todo el equipo de conductoras, de conductores, de participantes, y pues que me sigan en Twitter en @IsaacDePaz. Y muchísimas gracias, Toño y Ceci, y a Vicente por invitarme como siempre. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, doctor. Y yo, mira, la verdad aquí también me quedo con muy mal sabor de boca, porque efectivamente podría la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacer un apercibimiento, pero eso es todo. De verdad, no tiene un apercibimiento que no tiene ninguna otra consecuencia que exhibirlos públicamente como lo hacemos tú y yo aquí en Sin Censura. No tiene consecuencias en la litis, ¿no? Eso es lo malo, lo triste. Y bueno, pues ya vamos a seguir molestándote más adelante con más preguntas, con más cuestionamientos. Fíjate que ya no lo pude decir a tiempo, pero cuando estábamos analizando este video de Maru Campos en un estado muy inconveniente en la campaña, me puse a pensar cómo es que siempre dicen que los abogados y los periodistas son bien borrachotes y que andan así como Maru Campos y etcétera, que se las toman
las cubas nada más las pintan y etcétera. Me parece que así le ha de haber pasado a ella, ¿no? En ese momento, durante la campaña, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, es que es el modo panista de hacer campaña. Recordemos a Felipe Calderón, cómo andaba, no sé con cuánto cacardí andaba encima. Entonces, pues es el modo panista de hacer campaña, es la única manera, yo creo que con una sustancia alcohólica que se les facilita hablar y pueden, no sé, hacer alguna expresión. Y pues que es una desgracia, ¿no? De cómo están acostumbrados a emitir sus mensajes. Ahí vemos a Vicente Fox escribiendo con las patas, creo que aprendió español en la misma escuela que Peña Nieto aprendió inglés. Pues, no sé, es que es una, de verdad que es ridículo todo lo que dicen y hacen, pero bueno, son tiempos así de esta modernidad de la política y les da mucho, les arde, les super arde que ahora participemos nuevas voces, que el público esté más activo, que esté muy consciente, que sea muy criticón o que sea muy crítico también. Yo soy de todo, soy crítico y criticón. Y bueno, mi Toño, pues esperemos que tú y yo, que representamos al gremio de abogados y periodistas, no seamos tan alcohólicos, o por lo menos no lo seamos en público, que nos guarde. Que sean los momentos en los que se necesita, ¿no? Yo en la vida llegaría a un micrófono como muchos personajes también de los medios llegan, o como llegan estos políticos, ¿no? Yo sé que tú tampoco de ninguna forma llegarás a tu oficina hasta las chanclas y las manitas, ¿no? O sea, una cosa es que nos acusen de ser esto y aquello, y otra cosa es, porque la gente lo está pidiendo, ¿eh? Don David, póngalo otra vez, que a la gente actúe a la Calderón, a la panista, como Maru Campos. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los del frente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico a Morena. Bueno, pues ahí lo tiene usted y yo le quiero agradecer al doctor Isaac de Paz, constitucionalista, jurista, alguien en quien yo confío al hablar de derecho, que haya tenido esta plática tan sabrosa con nosotros, que en algún momento será como en medio de una cantina, un bar, como el que fue Maru Campos. Yo, ya mira, ya a esta edad, querido doctor, ya no nos da la cruda, ¿no? Entonces, no puedo serle como cuando éramos jóvenes, estudiantes de la carrera, que nada más pintábamos como Maru Campos la Cuba de Coca y de Tehuacán, va a ser algo más tranquilo. Espero que nos podamos reunir muy pronto. Bueno, pero espero que no sea en una cantina como la de Maru Campos, porque hay que cuidar las carteras, mi Toño, de por sí mi cartera es ínfima, y no, pues ahí salimos bien, ya con el 2 de bastos, ya quién sabe qué nos pasará. Sí, así, ¿no? Gracias, Toño, y un saludote a toda la audiencia que está bien atenta, a toda la banda de Sin Censura. Pues un abrazo a todo el equipo. Que tengan excelente viernes. Un abrazo al doctor Isaac de Paz aquí en Sin Censura. Y bueno, pues le tenemos mucho más.